En nuestra edición de hoy, Obras Públicas en Morón. Un informe sobre el plan para mejorar la infraestructura hidráulica, vial y del transporte en un municipio clave del oeste del Gran Buenos Aires. En el corazón del oeste del conurbano bonaerense, el municipio de Morón lleva adelante, junto a los gobiernos nacional y provincial, un ambicioso plan de infraestructura que tiene tres objetivos fundamentales: terminar con las inundaciones, recomponer la red vial y mejorar sustancialmente el transporte público, tanto terrestre como aéreo. El intendente Ramiro Tagliaferro nos da detalles de las obras en marcha, que además de mejorar la calidad de vida de más de 360.000 moronenses, ya genera fuentes de empleo para los trabajadores de la construcción. Morón es uno de los municipios centrales del conurbano, centrales en cuanto a su ubicación geográfica. Nosotros decimos muchas veces que es el corazón del oeste. Es un municipio que originalmente era muy grande, era igual de grande que La Matanza. Se subdividió en el viejo Morón, en lo que hoy es Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Actualmente es un distrito que tiene 55 kilómetros cuadrados y algo más de 360.000 habitantes. Tiene algunas características que lo definen bastante particularmente. Nosotros somos el único, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, municipio que tiene 2 aeropuertos internacionales a 50 cuadras de distancia. Es uno de los ejes en los cuales de a poco empezamos a planificar y a trabajar. No está para nada puesto en valor. Digo, estoy hablando de lo que eran lo que son las brigadas aéreas de Palomar y de Morón. Tiene también, la otra particularidad que tiene es que en 30 cuadras también tiene un corredor sanitario muy potente que está constituido por el Hospital Municipal La Viñol, que es el nuestro municipal. Después tiene el Hospital de Agudos Güemes en Aedo y después tiene el Posadas, ¿no? Ahí también hay un corredor sanitario muy grande, muy fuerte, muy potente. Y con lo que nosotros nos encontramos es con un municipio que estaba, digamos, administrado por las mismas manos, por las mismas riendas durante 16 años. Encontramos mucha más deuda de la que pensamos que íbamos a tener. Algo más de 180 millones de pesos en deuda, con 3 meses de deuda de lo que es el servicio de recolección de residuos. En estos 18 meses lo que hicimos fue, por un lado, un tablero doble comando. Por un lado, control de deuda. Declaramos la emergencia económica del municipio, además de la emergencia de seguridad. Con eso llamamos a los proveedores con los que el municipio tenía deuda. Les pedimos o les ofrecimos pagarle en efectivo su deuda con algún criterio de quita, que lo hemos obtenido y hemos podido sanear una parte de la deuda, no tanto la dura que te decía hoy. Y la otra parte del tablero de control era todo esto que hoy la gente empieza a ver en la calle, que era la planificación de obra pública, que lo traíamos de antes y que había que ir haciéndolo, pero cuidando muy bien cómo manejábamos nuestros fondos. O el otro gran pasivo que no era monetario del municipio de Morón, claramente eran las obras, ya sea porque vos tenías todo un set, que después si querés te cuento, de obra hidráulica que estaba a mitad de camino pero había sido abandonado y estaba frenado, o ya sea sobre todo el pasivo por el estado de las calles y por el abandono de cuánto tiempo hacía que no se hacía un bacheo con hormigón, por lo menos, no te digo ya un asfalto. En función de eso nosotros establecimos un plan de bacheo, un plan de asfalto que incluye también este bacheo de hormigón que hace años que no se hacía, se tiraba al negro, nadie te hacía el bacheo de hormigón para que por ahí no se entienda el vecino, si bien sabemos que la gente de la construcción lo tiene claro porque trabaja en esto. Es un bacheo donde vos levantás entero el paño anterior y volvés a poner un paño de hormigón real. Eso dura 25 años, no es que le pasás negrito o que, digamos, cavás el pozo, lo tapás y le haces la junta. No. Sacás el paño entero, aunque esa parte está bien, lo sacás entero y lo pones, es por paño. Por supuesto, la proporción de costo de eso es 10-1 contra el negro, está claro, pero también la durabilidad. Nosotros le propusimos, creo que fuimos uno de los pocos municipios que le propusimos fuertemente en su momento al ministro Sensón, cuando estábamos charlando, discutiendo en verdad cómo íbamos a invertir el fondo de endeudamiento que la provincia nos giraba por el endeudamiento que había tomado y por intermedio de la coparticipación. Nosotros planteamos el tema de hacer el asfalto con compromiso hidráulico, que fue lo que nos permitió. En principio, el Ministerio de Infraestructura Provincial no te permitía usar ese dinero
para el asfalto, porque se estaban corriendo naturalmente de que no se empiece a hacer un asfalto barato con fines pura y exclusivamente electorales. Nosotros lo que le planteamos a él en ese momento fue: Morón tiene, que te decía recién, es la otra parte de la obra pública, Morón tiene un problema de obra hidráulica que fue desatendido durante los últimos 30, 40 años. Digo, parece mentira, nosotros estamos a 20 kilómetros del obelisco y tenemos gente que cuando llovía 15 milímetros le entraba 1 metro de agua en las casas. No uno, muchas cuadras de frentistas que les pasaba esto. Entonces, nosotros le propusimos al ministro que teníamos identificadas las calles y las esquinas donde, haciendo el asfalto, necesitábamos primero un pequeño saneamiento hidráulico relacionado con el escurrimiento, no la obra hidráulica de fondo como las grandes cuencas, pero un saneamiento hidráulico de escurrimiento dependiente y después el asfalto. Ese vecino íbamos a hablar con ese vecino que no le entre más agua a la casa y que tampoco le entre el barro. A esa gente le entraba barro, le entraba lodo a la cocina de su casa. Lo tipificamos, llevamos nuestros planos, eran 46 cuadras y ya las realizamos, digamos. O sea, tenemos 46 cuadras donde podemos decir que no solo el vecino ya no se inunda, sino que ya no le entra el agua con lodo, digamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros ahí logramos batir los dos problemas en la misma obra: la inundación y el asfalto demorado y olvidado. Ahora estamos ya en la segunda etapa, con el segundo financiamiento vamos a hacer 70 cuadras, también priorizando las que tienen compromiso hidráulico. Acá hay algo que es claro y que hay que saber. Asfaltar una cuadra con dificultad hidráulica tiene exactamente el doble, si no más, de costo que la cuadra que no tiene problema de pendiente ni escurrimiento. Porque esa complejidad le genera un cargo a la obra que prácticamente la duplica en recursos humanos y en materiales. Nosotros nos pusimos como objetivo de esta primera etapa, que creo que digamos, para ser moderado va a ser hasta el 2019, tal vez podemos terminar un poquito antes, de terminar con todas las calles de tierra de Morón. Cuando nosotros llegamos a la gestión, Morón tenía 197 calles de tierra. Si Dios quiere, cuando termine este año ya vamos a estar abajo de 100. Luego estamos trabajando también muy en línea con el gobierno nacional y con el gobierno provincial en obras de pavimentación que son históricas, pero ya de otros volúmenes, porque son arterias, son avenidas. Digo, estamos en pleno momento de la etapa de la obra de Blas Parera, que es el límite entre Ituzaingó y Morón, en el sur de nuestra localidad. Una obra décadas reclamada y que no se había hecho. Recién vengo de recorrer la Ruta 4, ¿no? El pedido tradicional de los intendentes de la zona era la Ruta 4 en la zona de la triple frontera, como se dice, que es Morón-Hurlingham 3 de febrero, ¿no? Allá donde está el distribuidor, pasando por abajo de donde está la Ruta 201, la parte que no es urbana. La verdad que la gobernadora ha tenido el coraje y las ganas de invertir en esta obra, que además la va a hacer en toda la provincia, pero en nuestro tramo abarca también toda la parte urbana. O sea, la Ruta 4 corta Morón como si fuera una L, exactamente por el medio, digamos, y la estamos haciendo toda nueva y poniéndola en valor. Recién vengo de ver esa obra. Estamos empezando también ahora con otra obra importante de pavimentación, que es la avenida Rivadavia. Importantísimo, ¿no? Un eje vertical que corre paralelo al ferrocarril Sarmiento, donde además nosotros tenemos nuestras localidades más importantes, digo, por lo menos 3 de las más importantes: Castelar, Morón y Aedo. Ahí estamos haciendo todo Rivadavia, desde el límite con Matanza en Ramos Mejía hasta inclusive el centro de Morón. Y después un montón de otras obras más, como te decía hoy, que no son calles, que son arterias. Pueyrredón, entre Morón y Aedo, Marconi, muchas calles del sur que estaban también abandonadas. Venimos con un largo historial de inundaciones, y esto se puede sanear a partir de obras hidráulicas que son grandes, que son caras, que son importantes, que llevan tiempo. Algunas obras hidráulicas las heredamos de la gestión anterior, aunque estaban casi todas abandonadas, las reactivamos. Generalmente estaban al 40, al 50%, como es el caso de la cuenca de la obra Boquerón, acá 5 cuadras del centro cívico de Corazón de Morón, una obra fundamental en la que están en juego, digamos, más de 150.000 vecinos que se inundan entre el centro y el sur de Morón. Es una obra que se había abierto en 2 etapas y estaban las 2 etapas inconclusas. Tuvimos que hacer toda una reingeniería jurídico-financiera para volver a ponerla en marcha. Hoy estamos al 90% de esa obra. La otra obra fue la obra de la cuenca Frenchas-Cuénaga, que ya terminamos también la primera etapa que se había empezado. Ahora iniciamos la segunda etapa.
Hicimos algo también que es histórico, que me lo decían el otro día, la semana pasada estuve mucho en reuniones con vecinos de Aedo. Nosotros comenzamos con la obra de la cuenca Ramal Aedo, que es una obra de 3 etapas. Empezamos por la etapa 2, por un tema de obra y de conveniencia técnica, pero que esa etapa 2 nada más nos va a permitir que una olla común, digamos que es la zona de Aedo Centro-Norte, deje de inundarse. Eso es una obra grande, es una obra de unos cuantos millones. Y después hicimos una intervención pero muy potente en el sur, porque las aguas vienen bajando desde allá, que consiste en toda la zona de Barrio Seré. Hicimos un reservorio, un cuarto reservorio que era necesario hacerlo, y hicimos toda una serie de saneamiento de los conductos, de lo que es, en verdad lo hicimos prácticamente nuevo, la cuenca Granada, etcétera, como para tener todo eso mejor. Continuamos con el informe sobre el plan de infraestructura en el municipio de Morón, que tiene como uno de sus ejes fundamentales el desarrollo del transporte público. Este es un municipio que por su ubicación central está atravesado, para bien o para mal, por cuestiones relacionadas con el transporte público, digamos. Y ahí hay como 3 grandes ejes en los que estamos trabajando. Por supuesto, nosotros en casi todos ellos en total línea por la magnitud de las cuestiones con el gobierno nacional y provincial también. El primero de los ejes es el tema del soterramiento de Sarmiento. Nosotros somos conscientes que somos uno de los municipios que más estaciones tiene en Sarmiento. Tenemos 3 estaciones en Sarmiento. Y el soterramiento de Sarmiento es al día de hoy la obra de infraestructura más importante que tiene el gobierno nacional, que tiene esta gestión. Una obra de $3.000 millones, gigante. Lo que va a significar para nosotros el Sarmiento soterrado y ordenado, la cantidad de espacio verde que vamos a ganar, la cantidad de tiempo que no vamos a estar atrás de la barrera o haciendo la cola para cruzar. Nosotros, los que estamos en el lugar, los que estamos afectados por atrás del Sarmiento, lo sentimos en la piel. Te involucrás con unas ganas porque te sorprende técnicamente lo que es la obra, claramente por la magnitud y la dificultad de lo que es la obra, lo que saca la tuneladora de ahí como barro diariamente, una cosa increíble, pero además no te podés correr del ser vecino, del decir, estoy terminando con décadas y décadas de haber vivido la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y después, me parece que hay una oportunidad enorme de desarrollo aeronáutico en Morón. Nosotros queremos trabajar de eso. Es una ventaja comparativa que tenemos, ¿viste? En términos de porte, ventajas competitivas, ventajas comparativas. Las comparativas son las casi naturales. Bueno, nosotros hace muchos años que casi naturalmente se dio, por decisiones anteriores, que tenemos los 2 aeropuertos grandes. La idea cuál es que en Palomar armar que sea una de las cabeceras de low cost, para descentralizar el cuello de botella de 15 millones de vecinos que está abarcado por Ezeiza y por Aeroparque, claramente. Lo cual por eso sería prácticamente revolucionario. O sea, vos pensás que hoy hay un montón de vecinos nuestros que tienen que viajar 1 hora y media para tomar el avión de cabotaje. Acá viajarían 30, 35 minutos como mucho, desde Ramos menos, desde Moreno menos, por el acceso. Tenés acceso a esto por un lado y por otro lado el ferrocarril, el San Martín queda directamente ahí, que viene a Retiro. Entonces, que Palomar sea sobre todo comercial y que Morón sea un área sobre todo de servicios aeronáuticos. Nosotros hoy tenemos tenemos ya funcionando algunas empresas que se dedican al servicio y al mantenimiento de aviones, potenciar aún más esos talleres. San Fernando está totalmente colapsado en términos de lo que es un hangaraje, no tenés dónde dejar los aviones. Nosotros tenemos un montón de espacio, tenemos un predio gigante ahí para poder hacerlo. Tenemos ya el combustible inclusive en el propio aeropuerto ya montado para el sistema de abastecimiento de los aviones, también lo tendríamos ahí disponible. Y el otro gran desafío que viene es el tema de que tenemos varias empresas dando vuelta que quieren venir a radicarse, es el tema del transporte de carga, que es maravilloso. Que en este caso no estaríamos pensando en un esquema de container de alto peso, sino sobre todo de bajo volumen pero grandes cantidades, que sería fantástico también. Todo eso tendría un valor agregado enorme de los que nuestros vecinos obviamente de alguna manera serían parte de esto con la nación y eventualmente con la provincia.
Y la tercera cuestión, bueno, el Metrobús, claro, para nosotros un proyecto que lo venimos trabajando y pensando hace un montón de tiempo, que aliviaría un montón las horas de viaje de nuestros vecinos cuando van por lo que es el eje ensamblando con el Metrobús de Juan B. Justo, ¿no? Eso además ayudaría a alivianar muchísimo la presión que tiene y la cantidad de gente que viaja todos los días por el Sarmiento. A la gente que va al norte de Capital, digamos, el Metrobús es mucho más directo que tomar el Sarmiento y otro colectivo más, tardaría la mitad del tiempo directamente y viajaría ida y vuelta con absoluto confort. Y después lo que todos sabemos, digo, me parece que si hay algo que no hay que está fuera de discusión en la Argentina hoy son los beneficios del Metrobús. Es una discusión vieja. En todos lados los Metrobús han funcionado maravillosamente bien. Bueno, se acaba de inaugurar el de Matanza. Mi colega y amigo de 3 de febrero, Diego Valenzuela, está haciendo Metrobús sobre la Ruta 8. Y nosotros habíamos empezado con toda la planificación sobre el Parque Lineal. El Parque Lineal era una obra que estaba abandonada cuando nosotros la recibimos en la gestión anterior. El Parque Lineal es el eje de lo que era la vieja Gaona, digamos. Son diferentes módulos sobre lo que era Gaona. Ahí existe, como para contarle un poco al que no es vecino, también vecino de Morón, un parque en el centro y nos daban las medidas para poder hacer el Metrobús y eso conectarlo directamente con Juan B. Justo. Una obra de 122 millones de pesos contra la de 6 millones que estaba abandonada. Pero bueno, necesitamos para eso que el Consejo Deliberante apruebe porque ahí eso implica una modificación sobre los sentidos de las calles, etcétera, que son materia específica del Consejo Deliberante. Nosotros estamos haciendo, te diría, algunas obras interesantes en términos de seguridad, donde lo que hacemos es, digamos que estamos complementando lo que son obras de infraestructura con presencia edilicia con el contenido específico en materia de seguridad. Vengo también hoy a la mañana que estuve de recorrida desde temprano de recorrer la obra que ya está bastante avanzada en nuestra central de monitoreo. Es una obra grande sobre tierras nacionales del ferrocarril. Está prácticamente en el límite entre Morón y Aedo, para que lo entiendan, está bien central, ¿no es cierto? Y es una obra importante porque lo que estamos haciendo ahí es una central de monitoreo te diría, de ultimísima tecnología, ¿no? 2 pisos, con sala de situación, con salas de crisis, con video wall, toda una estructura construida totalmente a seco, digamos, para que pase mucho mejor la información y los cables. Y bueno, la verdad que estamos contentísimos. Es una obra bárbara que nos va a permitir a nosotros alojar no solo las cámaras que tenemos en Morón, sino muchísimas más. O sea que lo que digo no es nada más cuestión de hacer paredes, ¿viste? Esto claramente es una obra de una funcionalidad enorme en términos de la disposición. Y lo otro lindo que estamos haciendo, que estuvo la semana pasada, el miércoles la gobernadora, que inauguramos, son los microdestacamentos, que es una idea que yo la tomé de lo que estaba haciendo Jorge Macri y Vicente López, que me pareció muy interesante. Que consiste en lo siguiente: armamos unos pequeños destacamentos que en las plazas, que toda la carcasa del destacamento se construye afuera en los talleres que tiene la empresa proveedora en Capital, en zona sur. Lo que se hace acá es toda una batea y toda una losa específica donde se instala esa carcasa. La carcasa es compleja, incluso se traslada en unos camiones especiales porque viene toda recubierta en RB3, digamos, es toda blindada. O sea, le tirás con un fal de 5 metros y queda en el vidrio. Porque ¿cuál es la funcionalidad? Es poner esas carcasas que son chiquitas, además son viriadas, son estéticamente muy livianas, visualmente agradables, pero vos ahí adentro lo que haces es ponerlo en la plaza, que las plazas últimamente son espacios que eran para que disfrutamos en familia y se terminan transformando en lugares donde se oficializa la fumata, ¿viste? Donde van los pibes a fumar, las motos, etc. Esto te permite tener presencia policial ahí, segura, y además con esa referencia instalamos toda la videoreferencia de toda la plaza y de todo el ámbito, que reporta directamente a ese destacamento que funciona como una mini central y que después también deriva a la central. Pero eso te permite que nosotros tenemos generalmente de 3 a 4 caminantes de policía local adentro de la plaza, uno adentro del destacamento y los otros 2 o 3, según el caso, caminando y haciendo la recorrida.
el que está adentro está mirando exactamente online lo que está pasando en la plaza y en los alrededores de la plaza. O sea que es automático, ni siquiera hay nada. Y además está conectado al 911, etc. Digo, la idea es recuperar el espacio público para nuestros vecinos otra vez. Estamos haciendo 8 de esos, digamos, lo cual nos da una cobertura bastante interesante. Nosotros lo que le propusimos y lo que le planteamos cada vez que teníamos que abrir una licitación, y lo acordamos así con provincia y con nación, cada vez que abríamos una licitación, de pedirles a las empresas que se presentaban o que participaban, poner inclusive en algunos casos en el propio pliego, que nosotros queríamos que se tome el 50 o el 70, depende del caso, de la complejidad de la obra, de trabajadores del Partido Morón. Porque lo importante de todo esto, que es la parte que por ahí no se ve, es que con toda esta obra que estamos relatando, más lo que no relatamos, más todas las hidráulicas, más todo lo que estamos haciendo, hay muchas familias atrás de eso. Hay mucha gente que depende de esas obras. O sea que vos tenés la obra que el vecino frentista contribuyente se beneficia, que además es como corresponde la devolución que el Estado hace de su aporte al fisco, de sus impuestos, por un lado. Pero por el otro lado, en este caso hay que decirlo, y mucho más la provincia y la nación que nosotros, por los volúmenes, se genera trabajo, se genera empleo del bueno, empleo formal, por eso te decía. Y esto es importante para nosotros, que en la medida de lo posible estas sean familias de la zona. También la otra gran definición cuando nosotros llegamos acá a la gestión era entender que el estado productivo que hoy la gente ve, el haber recuperado otra vez el municipio haciendo obra real en la calle, está muy relacionado con contagiar al empleado público, a nuestros trabajadores. Digo, nosotros siempre entendimos que la transformación que queríamos hacer era con nuestros empleados municipales, era con nuestros trabajadores municipales. Por lo tanto, los teníamos que, de alguna manera, volver a comprometer con la gestión y volver a recuperarles el lugar. Más allá de la velocidad con las que discutimos y acordamos paritarias, hicimos un convenio colectivo de trabajo que ya está firmado, fue protocolizado en la provincia de Buenos Aires por el Ministerio de Trabajo y después aprobado por el Consejo Deliberante por unanimidad. Convenio que, entre otras cosas, prevé, por supuesto, recuperar un escalafón para el trabajador municipal, reconocerle otra vez su carrera, volver a la lógica de los concursos, reconocer la profesionalización y la capacitación del empleado con aumentos puntuales por profesiones, ya sea universitarios, ya sea una tecnicatura terciaria, rediscutir el régimen de licencias y de horas, digo, algo bastante más moderno y ayornado. ¿Por qué? Porque entendemos que ellos son los que nos ayudan a nosotros a rendir cuentas y a poder transformar lo que queremos transformar, y además porque son los que día a día charlan y naturalmente conversan con nuestros vecinos. Que se terminen las inundaciones es una, que la gente deje de hacer colas en las salas de atención primaria de salud es otra, que dejen de haber de calle de tierra es otra, poner en funcionamiento el polo, todo el sistema aeronáutico con alto valor agregado para el municipio de Morón es otra. Bueno, el avance del soterramiento en términos de que atrás del soterramiento se termina la división de norte-sur. Los que nacimos acá sabemos que siempre el Sarmiento lamentablemente fue una barrera concreta entre el norte y el sur. Digo, hoy la idea es que eso trabajamos para que cada vez más pase. Esas son como las cosas que vos decís, bueno, ¿qué crees que va a quedar de estos 4 años de gestión? Esas cosas, algunas ya las logramos. Esto fue Con Más Info.